Bien, miren qué bonito. Estoy segura que ustedes vieron estos corazones en las fotos de, por ejemplo, Pinterest podría ser, pero están en internet dando vuelta, que están hechas con inteligencia artificial. Por supuesto que no están tejidas como la mayoría que estamos viendo ahora muchísimo, fotos hechas con esta inteligencia artificial y bueno, algunos a mí me pinta querer hacerlo, intentar hacerlo por lo menos. Y bueno, yo hice este corazón que me encantó, divino, obviamente, adivinando los pasos porque ningún punto es real, es todo un dibujito que lo van haciendo y uno tiene que andar adivinando. Por lo general se ve uno así que es rojo con... Quedan muy bonitos, preciosos. Me gustó mucho para replicarlo, para hacerlo real, digamos. Y bueno, son desafíos que a mí me encantan. Siempre estoy muy tentada en hacer algún trabajito que veo en fotografía, sea o no sea inteligencia artificial, cuando algo me gusta, para mí es un desafío, quiero hacerlo y sobre todo si lo puedo compartir aquí con ustedes. ¿De qué se trata esto? Se va a hacer en varias partes y también se cortan las hebras, se van haciendo por tramos, pero nada complicado y lo vamos acá a compartir con muchísimo amor, con mucho cariño. Esta es la parte de atrás. Y de aquí, bueno, van a surgir, ustedes lo pueden hacer más grande, pueden hacer para caminos de mesa, van uniendo cuadrados, combinado con calados, pueden hacer un pie de cama, almohadones, bueno, donde a ustedes les parezca que quede bonito, simplemente bolsillos, miren qué vistoso para un saco y hacerle unos bolsillos así tan vistosos y tan bonitos. A mí me gustó agregarle aquí un relieve en este no lo tiene. Podemos ir combinando distintos colores, por ejemplo, este se podría combinar con otro color, aparte del corazón, para que resalte con un color diferente. El fondo se puede elegir otro color. Esto yo simulé que son hojitas, pero podrían ser de cualquier otro color, no tienen que ser verdes. Lo lindo es aquí divertirse, tratar de disfrutar cada uno de estos trabajitos y después ver dónde lo empleamos. Estoy tejiendo con estas lanas de acrílico finitas, doble, como por lo general hago todas estas muestras que me gustan, son divertidas para hacer con esta lana doble, pero ustedes van a elegir el hilado que más les guste a ustedes y obviamente los colores, ¿no? Es un cashmere bien finito y me gusta cómo queda cuando lo tejo doble. Pero bien puede ser una sola hebra, también puede ser algodón y busquen colores. Con la agujita puede ser tanto una número 4 o una 4,5 tranquilamente o 5, pero también va a depender el hilado que ustedes tengan para trabajar y para hacer este proyecto divino. Acá voy a hacer este corazón con este lila, muy bonito, es un color raro, es un entre lila y violeta, muy llamativo, queda bien vistoso, así que vamos a empezar. Anillo mágico, estoy con mi aguja número 4 y vamos a tejer así, miren. En principio en este anillito voy a hacer una media vareta, entonces, como es la de inicio, simplemente tejo 2 cadenitas que me van a dar la altura de esa media vareta. Luego voy a tejer 2 varetas, ahí. Aquí voy a tejer una cadena al aire y luego 7 varetas. Bien, una vez que tenemos las 7 varetas, otra vez tejo una cadena al aire y ahora regreso de esta forma porque hicimos hasta aquí la mitad del corazón. Acá vuelvo con 7 varetas. Tengo las 7 varetas, voy a hacer una cadenita al aire y tejo las dos como hicimos en el inicio. Hasta aquí ya dimos toda la vuelta, entonces voy a buscar esta primer media vareta y cierro con un puntito deslizado. Ahí. Bien, estiro un poquito la hebra porque este anillo lo tenemos que cerrar.
y vamos a tirar para cerrarlo bien, bien ajustado. Son muchos puntos, así que va a costar un poquito, pero hacemos un poco de presión y ya más o menos con esas pequeñas cadenitas que hicimos va tomando forma. Ahora vamos a hacer así. Aquí en el centro voy a levantar una cadenita y tejo en esta misma punto deslizado, voy a tejer un punto bajo. Ahí. Y en la primer vareta de estas dos que hicimos y luego había una cadenita, ahí, en esta primer vareta vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí. Y ahora voy a tomar la lazada y salto esta vareta, la segunda. Vamos a entrar en el huequito de la cadena y tejemos 5 varetas juntas. Ahí hicimos la pancita del corazón. Ahora vamos a tejer así. Vamos a hacer una vareta sobre esta primer vareta que está aquí, después de la cadenita. Ahí tenemos una vareta. Bueno, tejemos una. En esta segunda vareta voy a tejer 2 juntas. Tejo una y 2 en el mismo lugar. Y luego nos quedarían estas 5 varetas hasta llegar a la cadenita. Entonces, en esas 5 va una vareta por cada punto de base. Y 5. Aquí ya tenemos, ven, ya va queriendo la cosa, se va formando. Estoy aquí en la cadenita que dejamos al aire. Bueno, ahí adentro voy a tejer 2 varetas, una cadena al aire y 2 varetas en el mismo hueco. Y ya pasamos hacia el otro lado del corazón. O sea que vamos a repetir ese movimiento que hicimos hasta ahora. ¿Ven? Todo esto lo vamos a repetir de este lado. Me quedo tejiendo. Es exactamente lo mismo, excepto este punto que es central. Viene el punto bajo, recuerden de saltar aquí esta vareta. En este caso nosotros tenemos que saltar cuando llegue aquí esta vareta para hacer el punto bajo bien pegadito a estos que están de este lado. Pero se repite exactamente lo mismo, pero a la inversa, obviamente. Listo, ahí di toda la vuelta y terminé con este punto bajo. Ahora le vamos a hacer todo un relieve, que es lo que a mí me gustó, esos detalles. ¿Ven? Ahí todo alrededor hasta llegar aquí, que ahora se los voy a mostrar porque esto es un picot, pero luego volvemos a tomar ese relieve para sumarle algún detalle más a este trabajo, ¿no? Entonces, como tengo aquí mi último punto bajo, voy a saltar a este punto, al primero, pero miren, debajo del punto, o sea, me van a quedar estas 2 cadenitas que forman cada uno de los puntos. Bueno, yo voy a ir por debajo tejiendo puntos deslizados. Ahí tejí el primero, ¿ven? Miren, yo paso esas 2 hebras por debajo de la cabecita de lo que sería el punto, cualquiera, el punto bajo, la vareta, ¿ven? Y así nos vamos a ir guiando, soltando la hebra, que quede flojita esta hebra, no la vamos a presionar, voy a soltar acá que se me hizo un nudo, para que esto no se achique, no se frunza. Entonces nos va a quedar este grosor, pero estos puntitos, ahí, ¿ven? Quedan en relieve y la verdad que es un detalle que lo hace mucho más bonito el trabajo, ¿no? Bien, ven que ahí se me enroscaron las 2 hebritas y sigo. Continúo hasta llegar aquí que les quiero mostrar para hacer el picot. Cuando llego ahí a la cadenita esta, voy a hacer el punto deslizado, levanto 3 cadenitas, vengo a la base y tejo un picot con un puntito deslizado ahí. Y otra vez retomo el punto deslizado por debajo de los puntos. Ahí, siempre por debajo, ahí.
Entonces me queda este picot ahí bien marcado, puede ser con 3 o con 2 cadenitas, si no lo quieren tan marcado, pero la verdad que queda muy muy bonito y queda ahí con ese relieve bonito también. Entonces, termino de hacer el punto deslizado. Cuando llego aquí, vamos a cortar la hebra porque empezamos a combinar colores. Miren, acá llegué al último punto deslizado. Yo ya corté la hebra, pero miren, acá no voy a hacer el nudo como hacemos siempre. Acá voy a entrar con mi agujita por detrás, engancho este rulito para que el nudo no me quede ni en el borde ni arriba y me lo llevo al punto hacia abajo. Ya acá no se nota nada. Entonces, este rulito sí ahora lo puedo anudar porque a esta hebra la voy a enhebrar en alguna agujita y sí lo vamos a esconder. Y aquí también recuerden que esto hay que ajustarlo bien. Enhebramos y hacemos nudo para que este huequito no se abra. Entonces acá ya terminamos, queda súper prolijito, no se nota ningún nudo y está listo para continuar con otro color que voy a buscar. Bien, acá tengo un color claro y vamos a hacer así. Van a contar estas 5 centrales que hicimos aquí con este primer huequito. 1, 2, 3, 4. Esta es la quinta. Aquí atrás, dejando siempre una hebra, ahí atrás vamos a sujetar los puntos para estos arcos de cadena que son los que nos van a sostener las varetas que forman el círculo. Ahí. En esa quinta voy a hacer una cadenita y un punto bajo. Justo. Esto luego queda para esconder o lo llevamos con el tejido. Aquí voy a saltar con 4 cadenitas al otro lado, donde están estas otras 5. Bueno, en la primera voy por detrás, ¿ven? Por detrás del relieve y ahí engancho. Esta sería la primera de este grupito de 5. Ahí vuelvo a tejer un punto bajo. O sea que cada arco lo voy a sostener con un punto bajo. Ahora voy a tejer 2 cadenitas y voy a saltar a la quinta. Acá teníamos este grupo de 5 varetas. Bueno, en la quinta varetita, ahí sostengo con un punto bajo. Ahora voy a hacer un arco de 6 cadenas. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy a saltar, después de este grupo de 5, venía la vareta sola, la vareta que estaban 2 juntitas, una vareta más y una más. En esta que está aquí, vamos a sujetar esos 6 puntos, siempre por la parte de atrás. Ahí. Está como bien ajustadito, pero cuando lo rellenemos con las varetas, esto no va a quedar así apretadito. Así que, y ahora volvemos a tejer 6 cadenas. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a ir por detrás del picot. Ahí, sujeto con un punto bajo. Hicimos la mitad. Miren. Empecé de este lado, donde estaba este grupo de 5. Punto bajo, 4 cadenas. Punto bajo, 2 cadenas. Punto bajo, 6 cadenas. Punto bajo, 6 cadenas. Y ahora vamos a repetir el mismo movimiento, pero de este lado, excepto, bueno, estas 4 centrales. Tengo las 6 y acá vamos a contar al revés. Acá estaba el grupito de 2 varetas juntas, entonces 1 y 2. Aquí es donde yo tengo que pinchar. Y otra vez 6 cadenas. Voy al grupito de 5 varetas, 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta, ahí atrás, sujeto con punto bajo. Y me quedarían 2 cadenitas.
y sujeto con un punto deslizado aquí en este primer punto. No hago punto bajo porque ya estaba listo. Bien, así tenemos que rodear todo el arco de cadenitas y que rodee el corazón. Bueno, ahora lo vamos a empezar a rellenar. Sobre el punto bajo voy a tejer una vareta. Ahí. Dentro de este arco voy a tejer 5 varetas. Sobre este punto bajo una vareta. En estas dos cadenas tejo 3 varetas. En este punto bajo voy a tejer así, una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio. Ahí. En este arco de 6 voy a tejer 7 varetas. Y acá repito una vareta, una cadena y una vareta en ese punto. Aquí 7 varetas. En este punto bajo una vareta. Y ahora voy a repetir exactamente lo mismo que hice aquí de este otro lado. Bien, ahora vamos a hacer una serie de calados. Acá en este caso, si ustedes quieren, pueden cambiar de color. Entonces el círculo les va a quedar de un tono y pueden hacer lo que sería todo el calado con otro color. Lo pueden hacer también, es el momento. Aparte de esto que va de otro color para que resalte, obviamente. Yo lo voy a continuar con este mismo color, pero ustedes lo pueden cambiar si quieren. Entonces cortan la hebra y empiezan a tejer con un tercer color, digamos. Aquí vamos a hacer así, miren. Voy desde aquí, voy por detrás, porque este punto va tomado en relieve, pero por detrás. Y abrazo esta misma vareta, porque como es la primera y me toca hacerla en relieve, entonces voy a hacer este movimiento. Ahí, como para que me quede en relieve. Y lo paso hacia atrás. Y recién ahora levanto mi vareta. ¿Ven? Ahí me quedó en relieve. Una cadenita al aire y en la de al lado, aquí, también vuelvo a abrazarla por detrás. Ahí. Y tejo mi vareta en relieve para que esto empiece a resaltar. Cadenita al aire y voy a saltar esta vareta. Recién voy a tejer en esta que está aquí. Vareta. Cadenita al aire. Salto esta vareta y en esta la tejo por detrás. Cadena al aire y aquí voy a tejer la que está bien pegadita. Ahí. Hicimos la parte superior. Con esto que vamos a formar la base para hacer el cuadrado, porque estamos en un círculo. Es muy loco porque empezó con corazón, pero bueno, eso es lo divertido de hacer y tratar de copiar, por ejemplo, de una foto, de un dibujo en definitiva, porque como estaba hecho con inteligencia artificial, prácticamente es un dibujo y copiarlo y hacerlo en realidad con puntos es otra cosa. Y bueno, eso es lo divertido de este trabajo. Bien, hasta aquí, esta es uno de los laterales. Ahora voy a hacer un arco de 3 cadenas y voy a saltar en este espacio, esta especie de V que habíamos tejido con la cadenita en el centro y ahí tejo un punto bajo. Ahí. Entonces me voy a pasar a este lateral, vuelvo a tejer un arco de 3 cadenas. Y me paso a este lateral. Este lateral va a llevar menos calados y ahora les muestro. Voy a saltar. A partir de esta especie de V, cuento 2 varetas y recién en la tercera yo voy a sujetar mi vareta en relieve. Ahí.
una cadenita al aire, tomo la lazada para hacer otra vareta, pero voy a saltar este punto y tejo en el próximo el relieve. En este lateral solamente voy a tejer este caladito y otra vez tejo 3 cadenas al aire. Voy a saltar dentro de esta especie de V, en esa cadenita. Ahí. Y les voy mostrando, miren cómo va a ir quedando esto. Acá tengo estos calados, que son 4 en realidad. 1, 2, 3, 4 huequitos. Y en este lateral tengo 2. Entonces, ahora en la parte baja del corazón vamos a hacer así. Miren. Otra vez el arco de cadena. 3. Y acá, para tejer las varetas en relieve, voy a saltar estos 3 puntos que vienen luego de la V, de esa V corta que formamos. Cuento 3. 1, 2, 3. En la cuarta voy a abrazar y tejo. Una vareta, una cadena. Salto un punto, tejo la segunda. Una cadena. Salto un punto, me quedaría justo en el centro. Ahí. Salto un punto, salto este de base. Cadena al aire, salto un punto. Me van a quedar 3. Ahí están las 3. Y ahora, otra vez, 3 cadenas y salto dentro del huequito. Estiro y les muestro. ¿Ven? Me quedaron esas 3, como me quedaron estas 3. Y de a poquito, no tiene mucha forma todavía del cuadrado, pero de a poquito vamos a ir realizando la base para ese futuro. En realidad es como un rectángulo, no tanto como cuadrado. Y acá vamos a repetir el mismo movimiento que hicimos de este otro lado. Una vez que salté al huequito, ahora sí hago las 3 cadenas. Y acá habíamos saltado 2 puntitos y allá voy. Salto 2, dejo ahí 1, cadena, salto un punto, dejo 2, tengo ahí mi huequito y ahora otra vez el arco de 3 cadenas para terminar aquí. Ahí. En esa especie de... Y ahora me tocaría hacer el arco de 3 cadenas y unir con esta primer vareta. Porque tengo que saltar estas 3, ¿ven? Ahí. Voy a unir con un punto deslizado. Y estiro para mostrarles. Les tiene que quedar así. Acá tengo 2 caladitos que todavía no se ven, pero luego cuando empecemos a rellenar se van a ver. Ahí. Y acá tengo estos 4 caladitos como la parte de arriba. Ya le vamos a dar forma. Ahora, esta segunda parte del calado va después. Primero tenemos que hacer esta especie de hojitas. Y cada uno de estos calados que van entre medio los vamos a ir agregando luego. Por eso les mencionaba al principio que vamos a ir cortando hebras y vamos a ir haciendo por especie de bloques este formato. Yo lo podría haber seguido tejiendo, no corto la hebra porque ahora la vamos a cortar y lo podíamos completar, ir mezclándolo con los puntos, pero me parecía que era como mucho para este trabajo y para mostrarles. Entonces lo simplifiqué así. Cortando la hebra, voy a hacer el nudito, que hacemos siempre. Y con este color ya me olvido porque vamos a hacer esa especie de hojas. Y después que hagamos las hojitas, retomamos cada uno de estos bloques por separado. Pero no es nada complicado, es simple. Las hojitas, yo tengo por acá un verde.
bastante llamativo. Este es un verde agua, pero con estas hojitas en este color va a quedar bonito. Y para las hojitas vamos a hacer así. Las hojitas, bueno, este ya saben, lo pueden enhebrar y esconder por detrás para que no les moleste. Las hojitas van a ir ubicadas, vamos a trabajar aquí. En este punto bajo que hicimos en esta especie de V y los arcos de 3 cadenas. Donde están los arcos de 3 cadenas, que están aquí abajo, aquí y aquí, son 4 puntos. Ahí es donde vamos a trabajar estas hojitas. Entonces, voy a empezar tejiendo en los arcos de 3 cadenas. Dejo una hebra y en este primer arco, miren, de donde está el costadito del corazón, ahí está este primer arco y acá voy a tejer un punto bajo sobre el arco. Y ahora vamos a tejer como un medio punto pero estirado y miren dónde lo voy a pinchar, aquí abajo en esta V, o sea que yo voy a pasar por encima de este punto bajo. Ahí estiro y cierro una vareta pero estirada, no media vareta. Ahí, ven que la estiro. Así voy a tejer 3, ven, entro, estiro la hebra y recién aquí arriba la cierro. Tengo 2, tomo lazada, estiro y la cierro. ¿Ven? Queda como más alargada. Voy a hacer ahí una cadena al aire y repito, 3 varetas pero estiradas. Estiro y cierro. 1, 2 y 3. Ahí. Voy al arco de cadenas y tejo un punto bajo. Esa es la primera parte de la hoja. Ahora voy a hacer una cadenita y giro. Acá vamos a tejer una media vareta. Ahí. Y ahora tejo sobre cada una de estas 3 varetas una vareta común, como la que hacemos siempre. Y ahí. Y cuando llegamos al centro, voy a tejer 2, 1 y 2, una cadena al aire y otra vez 2 en el hueco, 2 varetas. Y ahora vamos a tejer las 3, que son los puntos que tenemos por debajo, en la hilera anterior. Le tejo 1, 2 y 3. Y termino con una media vareta sobre el punto bajo. Recuerden que empezábamos con una media vareta sobre el punto bajo. Así me engancho porque agarré justo alguna hebrita ajustada que me retó. Ahí. Y la cierro. Cadenita para nudo y se terminó esta hojita. Entonces lo giro y me encuentro con esta hojita. Esta hebra hay que esconderla. La vamos a enhebrar y la llevamos por aquí adentro y la escondemos. Ahora voy a hacer la otra hoja. Hicimos una aquí, ahora tengo que hacer una aquí, en este arco y con este punto de B. Son 4, así que nada complicado. Recuerden, en el arco tejo el punto bajo. Y en la especie de B que tenemos en la hilera esta anterior al punto bajo, hacemos esas 3 varetas pero estiraditas. Entonces le dan un efecto que no es ni punto puff, ni punto bajo estirado, es un punto bonito que le queda para formar esta hoja. Un arco de cadena y repetimos. Ahí. 1, 2 y 3. Obviamente que del otro lado van a repetir el mismo movimiento. Ahí. ¿Ven? Giro, dejo mi vareta, mi media vareta y luego las varetas que corresponden en cada uno de estos puntos. Bien, me voy a quedar a terminar las 4 hojitas o simulan ser hojitas y ya comenzamos, retomamos con el color verde agua para hacer el otro bloque que nos quedaría de calados.
Bien, le tiene que quedar este corazón con orejitas. Es algo similar. Entonces, ahora vamos a retomar con el calado. Dejo una hebra. Vamos a sujetar desde esta primer media vareta que tenemos ahí. Voy a ajustar con una cadenita. Ahí. Dejo esta hebra para luego poder esconder. Una cadena al aire. Y voy a saltar sobre la primer vareta en relieve. Están aquí atrás. Ahí. Dejo una vareta. Una cadena al aire, sobre la segunda vareta, dejo una vareta. Cadena al aire, vamos a tejer sobre cada una de estas varetitas que teníamos del calado de la hilera anterior. Cadena al aire y sobre esta última. Cadena al aire y vuelvo aquí a esta media vareta. Ahí sujeto con un punto deslizado y acá es donde yo les decía que vamos a cortar la hebra, o sea, vamos a ir completando cada uno de estos bloquecitos y cortamos la hebra. No pasa nada, no sé, porque yo sé que hay gente que es temerosa a cortar muchas veces la hebra, pero si esto está bien sujeto y luego lo reforzamos enhebrando y escondiendo, anudando por dentro del mismo color, esto no se va a soltar, no pasa nada y lo vamos armando de a poco. La de los laterales se teje con un punto de más, miren. Vuelvo aquí a la media vareta, ajusto con una cadenita. Aquí voy a tejer una cadena al aire y el punto en esta ocasión lo vamos a tejer dentro del arco, el primero. Ahí. Cadena al aire, ahora sí pincho sobre la vareta, cadenita al aire, pincho sobre la vareta, cadenita al aire y lo paso por debajo del arco. Ahí. Cadena al aire y busco este primer punto para cerrar con un puntito deslizado. Nudo y corto. ¿Ven? Por eso les mencionaba, esta segunda hilera de calado va así en forma de bloquecitos. Acá repetimos lo mismo y de este otro lado igual. Miren qué bonito, amigos. Yo ya escondí las hebritas, las anudé, las escondí por el mismo color para trabajar más cómoda. Miren qué bonito. Ahora sí, vamos a enmarcar con el primer rectángulo. Acá también, si ustedes quieren, pueden combinar, agregar otro color. Y acá vamos a hacer así. Vamos a trabajar sobre cada uno de estos puntos, miren. Empiezo aquí en la media vareta donde se une con varetas. Ahora vamos a tejer vareta sobre vareta. ¿Ven? El punto que me voy a encontrar. Sobre la hojita tejemos así. Ahí. De paso me fui llevando esta hebrita de inicio. Cuando llego a la esquina, en el huequito, voy a tejer dos varetas. Una cadena y dos varetas. Luego retomo punto por punto. Bien, cuando llegamos a este lado cortito, si lo vemos así, que es un rectángulo, este es más cortito que este otro tramo. Acá vamos a tejer así, dentro de, entre la hoja y la vareta, aquí en esta cadenita que habíamos dejado libre, voy a tejer un punto. Y sobre la vareta un punto. Así, vamos a ir rellenando. Y así seguimos rellenando.
¿Ven? Ahí, la vareta. Cuando llego al caladito también tejo una vareta. Y luego repetimos lo de la hojita. Cuando lleguemos a este lateral les cuento cómo lo rellenamos. Bien, cuando llegamos a este lateral más largo, no vamos a tejer la vareta aquí en este hueco ni en este hueco. Simplemente solo trabajamos en la parte central. O sea que arranco tejiendo sobre la vareta y relleno los calados. Pero no voy a sumar un puntito entre la hoja y el calado. Que en el lado más corto, digamos, de este rectángulo sí lo hice para obtener la misma cantidad de puntos. ¿Ven? Hasta aquí llego. Y ahora salto directamente al punto de la hoja. Ahí. Y eso es lo que vamos a repetir también del otro lado, del lado más largo. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Genial. Hasta acá hemos llegado a completar este rectángulo divino, pero acá yo le agregué este relieve también con caladitos. Ahí se nota. Y se lo agregué con un color contraste, como este turquesa, por ejemplo. Y miren, vamos a empezar en una de las esquinas. Acá voy a tejer en la esquinita una vareta, una cadena de separación y una vareta. Esto va a formar la esquinita. Ahora, una cadena de separación y vamos a tomar los puntos en relieve por detrás, como hemos venido haciendo el calado. Entonces salto este punto y voy al lado. Al tener este color contraste, queda muy vistoso. Cadena al aire, salto un punto y así hasta dar toda la vuelta. Voy a sacar un poquito de hebra. Con este simple calado. Siempre vamos a saltar un puntito de base. Y con la cadena al aire lo vamos separando. Ahí y así. Entonces miren qué bonito cómo queda ese detalle con un punto de otro color. Así hasta dar toda la vuelta. Miren qué belleza. Bueno, hasta acá lo podemos dejar así como está este. Miren qué bonito. Ustedes lo pueden hacer más grande. Y luego, si quieren, le pueden hacer este relieve con puntito bajo alrededor del círculo. Por ejemplo, les voy a mostrar un poquito aquí como para pasar por encima de la hoja. Lo voy a poner por aquí. Lo pueden hacer en relieve, pero miren, tomando de aquí, desde arriba, ahí, y vamos tejiendo el punto en relieve. Cuando llegamos a la hojita, abrazo la hojita ahí, en ese caladito, y hago el relieve igual. Salto hacia el otro lado de la hojita y en el mismo hueco paso la hebra por encima y tejo el punto deslizado. Me vine esta esquinita porque quiero mostrarles cómo lo harían sobre la hojita. Se me escapó, se pierde una hebrita, ahí. Y ahora retomamos. Sobre el círculo siempre el punto flojo, este puntito deslizado, flojo. Y ahí lo van pasando hasta llegar a la otra hojita y obviamente van a repetir el mismo movimiento. Entonces ustedes lo pueden remarcar a este círculo y ya sería un detalle más. Voy a llegar hasta la otra hojita y me detengo para mostrarles. Pero miren qué bonito que queda con un color contraste o con un color haciendo un degradé, que queda muy vistoso. ¿Ven? Acá llegó la otra hojita, paso por ese huequito y tejo el punto deslizado. Paso la hebra y salto hacia el otro huequito, aquí. O sea que la hebra va a pasar por encima. Cierro el punto deslizado y retomo sobre el círculo. Ahí me voy a detener para mostrarles. Vamos a estirar un poquito.
Miren qué bonito que queda. Sumamos un relieve más, un detalle más a este trabajo. Obviamente hay que humedecer, esta hebrita va hacia abajo, luego la vamos a esconder por detrás, obviamente. Anudamos todas estas hebritas. Entonces, queda por encima de la hojita este color, ahí y ahí. Acá vamos a repetir lo mismo. Cuando llegamos a este punto, pasamos hacia abajo y abajo hacemos nudo. Nos vamos a hacer nudo aquí. Entonces el círculo quedaría remarcado como queda este. Y le queda un relieve más. Miren qué bonitos que son, qué bonito para hacer unas mantas o para un chaleco. Bueno, ustedes se van seguramente a imaginar dónde podrían colocar este proyecto precioso. Me voy a quedar a terminar para dar toda la vueltita en color turquesa. Lo pueden hacer más grande, le pueden poner borlitas, quieren hacer, no sé, para la cocina, algún mantelito. Queda divino, es un corazón muy vistoso y de una fotografía lo podemos hacer realidad, divertirnos con nuestros materiales, con nuestros hilados, la agujita mágica que tenemos y nuestro amor por el crochet. Espero que les haya gustado, les dejo un besote enorme y nos vemos amigos, gracias, chao.